Hola, bienvenida a mi podcast Sí y qué. Un espacio para abordar temas de salud mental y educación. Escúchanos pensando y sintiendo que para vivir bien en el mundo no hay que declararle la guerra, sino saber navegarlo. Que nuestro actuar no debe luchar contra los cambios de la vida, sino saber usarlos como parte integral de sus ritmos. No tenemos opción. Mientras vivamos, debemos seguir caminando. Los caminos se caminan. Síguelo haciendo y todo sucederá por sí mismo. Hola, soy Héctor Cerezo. Bienvenida al tercer episodio de mi podcast Sí y qué, el cual abordará el fenómeno de la literatura de autoayuda. Le puse como título Madrazo de Antiayuda, precisamente porque una de las escenas que me resultan más frustrantes al deambular en las librerías físicas y digitales es constatar que los estantes que contienen los ejemplares de superación personal y autoayuda paradójicamente crecen en proporción directa a la prevalencia de depresión, de estrés, de suicidios, de soledad, de vacío existencial y en general del sufrimiento y del dolor humanos. De hecho, yo tengo que decirte que me parece rarísimo que habiendo avanzado tanto el campo de la autoayuda, el coaching y los saberes de superación personal, el mundo siga tan jodido. La autoayuda no solo ayuda y mucho a sus autores. No es suficiente atiborrar las mentes de literatura falaz. Es necesario que tú como lector los mantengas comprándoles su diarrea cognitiva. Solo así el engaño mutuo estará consumado. Nuestras creencias son simbólicas, por ello representan el material más explotable por la industria espuria del desarrollo humano. Quiero iniciar compartiéndote que he pensado seriamente en la posibilidad de publicar un libro de autoayuda que se titule Haz las cosas a tu manera y en el cual explique cómo debes hacer las cosas. Otras opciones podrían ser cómo encontrar el amor verdadero, cómo superar el divorcio, tips para ser felices o algún texto que inicie con la marca neuro, tales como neurocoaching, neuroamor o neuroeducación. El prefijo neuro es un salvavidas que para nada proporciona respetabilidad científica, pero eso sí, vaya que neurovende y se neuroconsume. Me dicen que no escribo ni hablo tan mal, gracias por la flor, y que eso me haría ganar más dinero, pues eso sí vende. Deben suponer que estoy muy jodido y tengo que decirles como respuesta que no trato a los libros de autoayuda desde una posición de desdén. Me preocupa su avalancha en tiempos de duda, de crisis, de incertidumbre. Siempre lo he dicho y lo reitero. La gente común anhela respuestas rápidas y concretas, pero no se atreve a plantearse preguntas críticas. Por su parte, la felicidad se ha convertido en un imperativo moral y en el refugio en el cual el ego manifiesta sus respuestas directas a la masificación, al anonimato y a la pulverización de nuestras relaciones familiares, amorosas y amistosas. ¿Qué es la felicidad? Es la gran pregunta. Con franqueza, no lo sé. De hecho, ni siquiera estoy seguro de que pueda responderse en una forma proposicional. Lo que sí sé es no insistir en la búsqueda de una respuesta, sino en el sentido mismo de la pregunta. Las personas que quieren ser felices o emprender una búsqueda para conquistarla no lo hacen para disfrutar de la respuesta, sino para tener una experiencia vital plena. Como afirma Sócrates en el Critón, el ser humano no solo pretende vivir bien, sino vivir mejor, de la mejor manera y de muchas formas. Así un girasol que apunta hacia el lado contrario del sol es un idiota por no lograr su capacidad heliotrópica. Igual que una Escherichia coli no es capaz de ingresar a su membrana potasio y excretar sodio. En este sentido, el sujeto posmoderno supone que por saber el nombre de lo que busca, cree saber precisamente lo que busca. Quiero ser feliz, quiero amar, quiero conocer a Dios, quiero tener una pareja, deseo hacer el bien. En fin, los motivos son diversos y demuestran que las historias de vida se diluyen en el terreno de las fantasías de nuestro ego. No hay panaceas para el fracaso, para el éxito, para la frustración o el dolor, pero no pocos dolores, precisamente, se verían aliviados si comenzáramos, como diría Séneca,
por sostenernos sobre nuestras propias piernas. La búsqueda incesante de la felicidad empieza a gozarse cuando se le encuentran dos sentidos. 1, dejar de representarla mediante palabras. Y 2, vivirla maravillado. Ortega y Gasset, un filósofo español, afirmaba que aunque la mayoría de las personas no van hacia ninguna parte, es un milagro encontrarse con una que reconozca estar perdida. Aldous Huxley reitera que no hay mayor negocio que vender a gente desesperada un producto que asegura eliminar la desesperación. Por ello, la falaz ideología del éxito, de la motivación y de la transformación humana jamás cuestionarán el contexto histórico y cultural. Es más, hacen todo lo posible por despolitizar la economía, por despolitizar a la psique y también a la ética. Se trata pues de una industria editorial que no es ingenua, sino que motiva a un amplio mercado a reconfigurar y domesticar su personalidad, adaptándola a requerimientos específicos del mercado de trabajo, que parece, por cierto, ya no exigir competencias laborales específicas, sino maneras limitadas y acartonadas de ser, de pensar y de actuar, ahora denominadas eufemísticamente soft skills, habilidades o destrezas suaves. Así, el mismo mercado ha auspiciado nuevas narraciones del yo y de sus formas de sociabilidad. El homo sentimentalis, como lo describiría la filósofa E. Jose, es ese ser envuelto en narrativas circulares que explican las relaciones del yo consigo mismo, pero también con los otros. La razón, el dolor, la duda, la queja, la incertidumbre se compara con víctimas, con distractores que quitan el tiempo de los asuntos neurálgicos, ser feliz o ser productivo. Por ejemplo, lo urgente entonces siempre será establecer formas institucionalizadas del yo. Dejemos claro algo, el neoliberalismo no es frío, ambiguo o insensible, y está provisto de emociones y busca sinergias entre las esferas públicas y privadas de la afectividad emocional. Es suficiente navegar en TikTok, en Facebook o en Instagram para comprobar que mientras que el yo privado se manifiesta más que nunca en la esfera pública, las relaciones económicas han adquirido un carácter profundamente emocional y las relaciones íntimas se definen cada vez por modelos económicos y políticos de negociación e intercambio de mercancías materiales y simbólicas, capital corporal, capital intelectual. En realidad, no somos hombres que sintamos en sentido estricto, porque todos sentimos, sino hombres que han evaluado el valor del sentimiento. Con franqueza, yo no estoy seguro de que la autoayuda sea un género literario o primitivos intentos de textos ensayísticos. Lo que sí me queda claro es que los libros de autoayuda, sus autores, sus infames autores, sus promotores y tú como consumidor realizan una inmediata función consoladora, apelando a discursos aspiracionales, soberbios y sobre todo egoístas. La psicología, en general las ciencias sociales y humanísticas, no podemos competir en ese terreno. No nos interesa hacerlo, de hecho. A la gente le gusta comprar, pero no pensar. Pensar es cansado. Requiere un suplemento de esfuerzo que no exigen otras actividades como comprar en un supermercado, pasear al perro, leer una novela, mirar televisión, salir con alguna persona que nos guste. Es mucho más atractiva la mecánica espongiforme, la absorción pasiva de conceptos ya masticados y digeridos por el medio que los transmite. La autoayuda impone estructuras de conocimiento de forma arbitraria, descontextualizada y dogmática, y por ello te concibe a ti como lector como un ente pasivo e incapaz de hacerse responsable de tu existencia. Aunque los autores de autoayuda se consideren gentiles y respetuosos en la exposición de sus ideas, aún así están imponiendo una estructura de conocimiento. La imposición de estructuras de conocimiento no es lo que convierta a la autoayuda en una mala influencia. Lo que convierte a estos autores en un peligro es que se imponen nuevos conocimientos en forma absolutamente separada y descontextualizada de lo que el sujeto ya sabe, y a partir de ello se crea simplemente aprendizaje repetitivo y reproductivo, privando a las personas del ejercicio cognitivo más importante, transformar y criticar su propio conocimiento. Herbert Marcuse, en su libro El hombre unidimensional, ya planteaba que solo quien no entiende lo que está pasando puede estar satisfecho y conforme con los beneficios del sistema.
Por ello, es tan necesaria una psicología crítica que nos lleva a vivir bien y a vivir mejor. Anhelo que desde la modernidad temprana el filósofo Baruch Spinoza intuyó como primera exigencia ontológica la necesidad de preservarnos. Sin embargo, la preservación humana no es individual, es colectiva, es social. Sorpresa mayúscula para los neoliberales. El ser humano se preserva mediante el trabajo, mediante la cooperación, mediante la empatía. Y esa relación no tiene nada que ver con la competencia. ¿Qué vería hoy Baruch Spinoza? Una condición humana reducida a idiotas con iniciativa, a pendejos motivados, a metrosexuales de primavera, a princesas posmodernas que inundan las redes sociales con sus selfies y videos eróticos, y entes económicos que disfrutan la autoexplotación. Cuando afirmo que abundan los idiotas, lo contextualizo en el sentido clásico griego. No es una ofensa, es aquel que solo piensa en sí mismo, cuya existencia gira alrededor de la maximización de su patrimonio, del tener y del aparentar. Hay personas que dicen que soy un idiota, otras que he salvado su vida. Escucha los episodios de nuestro podcast Sí y Qué y decide por ti mismo. Gracias por llegar hasta aquí y por acompañarme en este tercer episodio. Nos escuchamos la próxima emisión.